Muy bien. Vamos a iniciar la configuración o la puesta en servicio del variador de velocidad Micromaster 420. Aquí está el manual. Estamos en la página 41 del manual Micromaster, en donde están las funciones de puesta en marcha. Lo primero que debemos hacer es en el P010 colocarlo en 30 para hacer ajustes de fábrica. Ya vamos a observar en la pantalla cómo tenemos el valor. Ingresando con la tecla P, vamos a buscar el parámetro P10. En P10 vamos a agregar el 30 para restablecer a datos de fábrica y volvemos a presionar P. Luego nos vamos a P0970 y vamos a colocarlo según el manual. Ahí dicen nota, hay que volver a poner el P010 a 0 antes de arrancar el motor. Sin embargo, si está ajustado P3900 a 1, después de la puesta en servicio esto se realiza automáticamente. Entonces vamos a colocar en 1 el P970, lo colocamos en 1 y él se demora un momento hasta que se restablezca a estado de fábrica. Ya allí vuelve al parámetro P970 y vamos a agregar el P1000, el P100. ¿Sí? El P100 me va a determinar la potencia del motor. Vamos a buscar el P100. El P100 me va a determinar la potencia del motor. Miren que yo aquí no puedo hacer ningún cambio. ¿Por qué? Porque el P10 debe estar nuevamente en 1 para poder hacer la puesta en servicio. Cuando colocamos el P10 en 1, restablecemos el sistema y empezamos a agregar el parámetro en P100. Tenemos tres opciones: 0, 1 o 2. La opción 0 es cuando tenemos 50 Hz. La opción 1 cuando tenemos 60 Hz y está en HP. Y la opción 2 cuando está en 60 Hz y kilovatios. Vamos a seleccionar la opción 2 y empezamos a ingresar los parámetros del motor. Los parámetros del motor que tenemos en este momento son: el voltaje es a 220 voltios. La corriente es 0,72. Perdón. Vamos a irnos a 0. Aquí buscamos el 0 con function y el 7 y el 2. 0,72 es la corriente y el P307 es el parámetro de P307 es la potencia nominal. La potencia nominal es 0.12. Vamos a bajarlo a 0.12 y lo configuramos. Luego el P308, según el manual, es el coseno phi. ¿Sí? El coseno phi lo tenemos que configurar a 0.8. Entonces vamos a ir avanzando a 0.8. Ok. El P310 es la frecuencia máxima del motor, que sería 60 Hz, o la frecuencia del motor. Dejémosla ahí, ¿sí? Ahora, el P311 dice que es la velocidad nominal del motor. La velocidad nominal de este motor es 3600 RPM. Function, sí, porque es de dos polos. Y 3600, confirmamos. El P700 o el P0700, según el manual, es el que me dice si vamos a tener ajuste por el panel frontal, o sea, variar la velocidad y encender por el panel frontal, o si vamos a tener los bornes o el ajuste por los bornes. Entonces P700 lo vamos a dejar en panel, que es el 1. P, confirmamos. El P1000
es el parámetro de consigna o el valor de consigna, en donde entendemos que la consigna va a ser el panel frontal en BOP. Lo dejamos en 1. El P1080 es la frecuencia mínima del motor, la dejamos en 0. El P1082 es la frecuencia máxima del motor, la vamos a dejar en 60. Y el P1120 es el tiempo de aceleración, el 1121 es el tiempo de desaceleración y el P3900 es para guardar los parámetros. Vamos a decirle que lo guarde con 1. Allí se guardan los parámetros y ya estamos configurando la primera puesta en servicio de este motor. ¿Sí? 10 y 10. Esa ya quedó así como está con los parámetros de fábrica. Si nos devolvemos acá, observemos que el 1120 está en 10 segundos y el 1121 está en 10 segundos también. ¿Sí? Ahí ya estamos listos para arrancar. Simplemente con P salimos y podemos arrancar el motor a la frecuencia inicial, que sería 6 Hz, ¿sí? A la que está configurada o preconfigurada. Vamos a mover un poco la cámara hacia el motor. Voy a acelerar el motor, ahí está a 6 Hz. Vamos a colocarlo a 60 Hz para que acelere el motor a 3600. Ahí está a 60 Hz y allí observamos que está girando a 3600 RPM o más rápido, por decir así. ¿Listo? Entonces, ¿qué parámetros podemos trabajar con este motor o podemos variarle a este motor? Otra podría ser, si no queremos cambiar desde el panel o desde estas dos flechas la velocidad como lo estamos haciendo actualmente, que yo tengo presionado con este botón para bajar las RPM. Si no quiero cambiarle a que lo puedo hacer con el potenciómetro, con un potenciómetro, pues simplemente tengo que, primero apago acá, apago el motor y voy a ingresar a los parámetros con la letra P y voy a cambiar el parámetro P1000. Si lo recuerdan que fue el que grabamos antes, en donde el P1000 lo dejamos en 1 para que fuera el panel frontal. Es 2, si lo vemos aquí en el manual, tenemos que el P1000, el parámetro 2 es consigna analógica. Entonces ahí le voy a cambiar a 2 para que sea la variación desde este potenciómetro. ¿Sí? Aquí es donde vamos a tener la variación de esa velocidad. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Confirmar con el P3900. Con el P3900 tendremos que confirmar ese cambio que acabamos de hacer, ¿cierto? Ya lo cambiamos. Miren que ahí no nos deja guardar. ¿Por qué no nos deja? Porque el P010 tiene que estar en 1 para que sea editable el parámetro. Tenemos que ir a buscar nuevamente el parámetro P1000. Ahí está en 2, ese sí no necesita la confirmación y vamos al 3900 para que se deje almacenar con el 1. Guardamos y con function P ya sale al parámetro, ¿sí? Le doy arrancar desde el panel al motor y él me arranca a la velocidad que tiene preconfigurada el potenciómetro. Vamos a sacar por acá y voy a variar desde acá la velocidad del motor. Ahí le di a máxima velocidad, observen el rotor y el sonido también es un poco más intenso y voy a bajarle la velocidad girando el potenciómetro. Ahí está, más o menos a 20 Hz, voy a bajarlo a 13 Hz y miren que el motor está girando con el potenciómetro como consigna o con señal como consigna del potenciómetro. Ya está más lento, como lo pueden observar allí en pantalla, y vamos a la máxima.
Vamos nuevamente a 60 Hz y observen que empieza a acelerar con la rampa de aceleración acá, empieza a acelerar el motor para controlar la velocidad. Eso era lo que les queríamos mostrar para ver cómo se ponía en servicio, cómo se hace el comisionamiento de un variador de velocidad. Micromaster 420, ¿sí? De Siemens, de la marca Siemens. Este es